están a todos? Espero están súper bien, hermanos. Y pues hoy tenemos a un invitado especial que es Alejandro Flores, Alex Flores, como está en redes. Sinceramente, es una persona que yo admiro mucho y que me ha ayudado mucho. Entonces, pues se los presento. Igual una pregunta al Alex, que ¿a qué se dedica en este mundo de las redes sociales? Claro. Pues bueno, yo actualmente soy creador de contenido, particularmente en TikTok, es mi plataforma más fuerte, aunque también me dedico a crear contenido para Instagram y también estoy empezando a explorar la parte de YouTube, empezar a subir, pues más que nada las colaboraciones que he tenido la oportunidad de hacer con otros creadores de contenido, todo enfocado en temas de salud masculina, en cuestiones de salud mental masculina, en cuestiones de masculinidad y también en desarrollo de relaciones interpersonales. Perfecto. Pues muchas veces entendemos que esto hay muchos prejuicios acerca de esto, de lo que es la salud masculina y de que dicen, no, es que los machitos, ¿no? Dicen, es que estas personas que quieren alentar a seguir esta conducta de machismo. Te digo porque me ha pasado muchas veces y me han tirado hate y eso que yo apenas voy creciendo poco a poco y sí me lo han tirado ahí de repente en el TikTok, en el Instagram, en algunas, sabes que pones la caja de preguntas, ¿no? Entonces, pues el tema central es la mentalidad alfa. ¿Por qué esto? Porque en lo personal, para mí, la mentalidad alfa es una manera de pensar como hombre que te lleva a ciertas conductas que obviamente traerán como resultado cosas en tu vida, que simplemente pues te darán algo que tal vez no que quieras, pero que sí te ayudarán. Por ejemplo, el pensar de cierta manera te llevará a actuar para que tú consigas cosas en tu vida que sean, ahora sí que buenas o que sean favorables, porque muchas veces hacemos las cosas desde el egocentrismo, desde el querer dañar a muchas otras personas y nos enfocamos en simplemente tener un resultado y sin importar lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, me gustaría iniciar por la pregunta de cómo es esta falsa idea del alfa que tienen, o que tú tal vez en algún momento llegaste a construir en base a lo que hay en redes, a lo poco que llegaste a leer en algún momento antes de adentrarte en todo este mundo, más que nada. Claro. Mira, para entender por qué hay varias concepciones de lo que es un hombre alfa y derivado de esto también entender o tratar de entender más bien cómo estas concepciones se interrelacionan, hay que explicar un concepto que se llama la manósfera. ¿Qué es la manósfera? La manósfera es un conjunto de ideologías políticas principalmente que giran en torno a la definición del hombre, es decir, buscan definir qué es el hombre, buscan definir el papel o el rol que tiene el hombre en sociedad. Y entonces a partir de estas preguntas que son centrales en la definición de la masculinidad contemporánea, es que empiezan a surgir lo que yo podría denominar escuelas de pensamiento. En ciencias sociales, las escuelas de pensamiento surgen a partir de preguntas centrales, pero que tienen diferentes enfoques. Por ejemplo, tenemos el estructuralismo, que se pregunta por qué, por la estructura de la sociedad y por los componentes que conforman esa estructura. Tenemos el funcionalismo, que se pregunta por qué, por las funciones que cumplen esos componentes dentro de la estructura. Tenemos la teoría crítica, que se pregunta qué, se pregunta por qué las cosas son así, a quién benefician esas cosas y qué tipo de situaciones perpetúan esas cosas, ¿no? Y entonces cuando uno entiende que hay diferentes escuelas de pensamiento que se preocupan y se preguntan por diferentes cosas y uno lo aterriza a lo que es la manósfera y entonces lleva a preguntarnos, ¿cómo es un hombre alfa? ¿Por qué se es un hombre alfa? Y entonces cada escuela de pensamiento se enfoca en diferentes cosas. Tenemos la escuela de la seducción, por ejemplo, que es de donde devienen todos estos artistas de ligue, se les llama, en inglés es pick-up artist, que también hay que tenerlo claro, todo este conocimiento principalmente está en inglés. Y entonces aquí en los pick-up artists tenemos a gente como Rushby, tenemos a gente a lo mejor un poquito más cercana al español, como Álvaro Reyes, como Mario Luna también, que lo que ellos hacen es que retoman el concepto del hombre alfa, pero lo ajustan a qué? A la cuestión del ligue, a la cuestión de la relación interpersonal directa. Es decir, ¿por qué ser un hombre alfa? Porque es más factible que puedas obtener una relación sexual con eso. Y entonces se vuelve una cuestión de qué? De yo voy a ser alfa en la medida de que eso me facilita tener
relaciones sexuales con las mujeres, porque me dijeron que el alfa era el que más opciones sexuales tenía y me dijeron que el alfa era el que con más mujeres se acostaba y me dijeron que el alfa era el que más éxito tenía con las mujeres, ¿no? Luego tienes otra escuela de pensamiento que es la famosa Red Pill y Blue Pill y etcétera. Los Red Pill que abogan. Los Red Pill abogan por deconstruir un sistema social que lo que hace es perjudicar a los hombres. Los Red Pill parten de un diagnóstico bastante polémico, por así decirlo, que es, a ver, existimos en una sociedad donde estructuralmente los hombres estamos en una posición vulnerable. Y entonces esto, pum, le vuela la cabeza a todas las feministas porque dicen, a ver, cabrón, o sea, ¿cómo es posible que tú, el macho opresor patriarcal lleno de privilegios, vivas en un sistema en donde tú eres víctima de algo? Y es como de sí. ¿Por qué? Porque los de Red Pill que identifican, identifican ciertos patrones de comportamiento que se repiten. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si uno analiza las tasas de suicidio por género, es un problema mayoritariamente masculino. Si uno analiza las tasas de asistencia a terapia psicológica y psiquiátrica por género, los hombres no vamos a esas cosas. Entonces, ¿qué tenemos? Un sistema que te dice, tú como hombre no deberías ir a terapia y entonces trágate todos tus problemas hasta que exploten en una cuestión de atentar contra tu vida, ¿no? Si analizamos, por ejemplo, los problemas de adicciones, de alcoholismos y drogadicción, hay más hombres que mujeres en esas situaciones. Si analizamos, por ejemplo, los índices de desempleo o los índices de marginalidad, afectan primordialmente a los hombres. Hay más hombres en la calle que mujeres. Hay más hombres desempleados que mujeres. Hay más hombres que viven en cuestiones marginales que mujeres. Hay más hombres así. Y entonces, ¿cuál es la cuestión que tenemos que entender aquí? Que los Red Pill dicen, si nosotros queremos escapar de esta estructura, nosotros tenemos que entender cuáles son las cualidades y habilidades que necesitamos para hacerlo. Y entonces esas cualidades y habilidades nos convierten en un hombre de alto valor. Y entonces ellos utilizan de manera preferible el término de hombre de alto valor en lugar del término de hombre alfa. ¿Por qué? Porque el término de hombre alfa tiene como este estigma de ligador, de playboy, y etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos otra escuela de pensamiento, que es una escuela un poquito más académica, que es la que nos habla de la jerarquía sociosexual. Y entonces aquí ya no solamente hablamos de alfas ni de betas, aquí ya metemos todas las categorías de la jerarquía, que es una categorización más amplia. ¿Qué es la jerarquía sociosexual? Palabras más, palabras menos. Es una teoría de la personalidad. Y entonces lo que te dice es, hay distintos tipos de personalidades en la sociedad, distintos tipos de personalidades masculinas. Estos tipos de personalidades masculinas te llevan a ciertos resultados y derivado de esos resultados, la sociedad te jerarquiza a partir del valor social que tienes. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad jerarquizada y desigual. No todos somos iguales. Lamento arruinarles el mito de la democracia de que todos somos iguales. Es algo con lo que tenemos que aprender a coexistir. Y entonces la teoría de la dominación sociosexual humana y la jerarquía sociosexual te dicen, y además estas desigualdades tienen que ver con tus actitudes, con tu personalidad, eres parcialmente responsable de la posición jerárquica en la sociedad en la que te encuentras. Y entonces, derivado de estas tres cosas, derivado de estas tres escuelas, es que el término de hombre alfa se ha hecho lo que se ha querido hacer. Porque entonces hay gente que no lo entiende así y que cree que una literatura que te dice hombre alfa y otra literatura que te dice hombre alfa tratan de lo mismo, pero en realidad a lo mejor son escuelas de pensamiento distintas. Y entonces eso hace que la gente no tenga esta claridad conceptual de distinguir, a ver, este me está hablando de los alfas desde la seducción, este me está hablando de los alfas desde la jerarquía, este me está hablando del hombre de alto valor desde la liberación y emancipación masculina. Y entonces creemos que es lo mismo. Y como creemos que es lo mismo, empieza la discusión y empieza la confusión y entonces o todo es alfa o nada es alfa y nos metemos en caricaturizaciones y demás problemas. Y sí, eso es algo mucho que se ve porque, por ejemplo, en mi caso, inicié con lo de los Red Pill, ¿no? Que fue el típico, creo que se llama el libro, el manual de cómo se usa un Red Pill o algo así. Y sí, muchas veces pasamos por... hay un problema porque, bueno, yo lo veo como un problema porque nos metemos en saber qué es un alfa, en querer ser uno porque te dicen, ah, es que las mujeres, ¿no? Y muchas veces aplicas lo que viene en estos manuales, más que nada en los de seducción, en los de ligue, los aplicas en tu vida y ves que
muchas veces no estás siendo congruente con lo que realmente estás sintiendo, estás pensando, a lo que estás tratando de proyectar, porque muchas veces te dicen, no, pues párate y habla de tal manera y ya eres un alfa. Y vas y platicas como un alfa según tú, pero tus pies cómo están temblando, cómo está tu sonrisa, cómo está tu mirada, cómo está tu tono de voz. Entonces, ahí ya no hay congruencia y muchas veces por eso muchos dicen, no, pues es que ser alfa es una jalada, porque lo intentan poner a prueba y dicen, no, pues esto no es ser un alfa, entonces pinches alfas valen madre y no sirven para nada, ¿no? Es algo malo y desde ahí yo creo que genera mucha incomodidad por el que empiezan a decir, esto es un alfa, esto es un beta, esto es un gamma, esto es bla, 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 ¿no? Porque creo que también influye en el que muchas veces hay hombres que en el ligue, por ejemplo, lo que podríamos ver como los líderes del ligue, los que escriben libros, los que te hablan, pues muchas veces ocupan el término de alfa y los dividen. Por ejemplo, yo soy un alfa, yo no me relaciono con personas betas, yo no hacen menos a los que son de otra jerarquía sociosexual. Entonces, creo que también genera un conflicto en la definición. Entonces, ¿cómo tú dirías que esta definición de alfa, beta, gamma, sigma y todos estos influyen en las personas? Porque, por ejemplo, en lo personal, yo las definiciones no me gusta ocuparlas mucho porque pasa esto de yo soy alfa y yo no me relaciono con betas, ¿no? Entonces, al que tú te pongas, por ejemplo, una etiqueta, que es más que nada lo que no me gusta la etiqueta, es que muchas veces a las otras personas pues te empiezan a como excluir, te empiezan a ver diferente. Entonces, pues en lo personal, a mí no me gusta poner etiquetas de yo soy esto, yo soy el otro y simplemente comportarme con lo que yo creo que es congruente y así proyectarlo. Pero ¿cómo crees que esto de la jerarquía sociosexual puede dañar ahora sí que a los hombres hasta cierto punto de manera emocional? Porque pues yo conozco personas que sí les he explicado esto, he tratado con ellos más que nada con mis amigos. Y lo que pasa es que ellos dicen, no, pues es que esto no sirve porque bla, 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 ¿no? De pinches hombres que nada más tratan de hacer menos a los demás. Claro, mira, aquí hay dos cuestiones y qué bueno que tocamos este tema, porque punto número uno, ¿por qué la jerarquía sociosexual es tan polémica? Y regresamos a la parte de desmontar el mito de la democracia y de la igualdad. ¿Por qué? Porque este pensamiento de que todos los hombres son iguales es un pensamiento antiguo, muy, muy antiguo, antiquísimo, viene desde los griegos. Los griegos te decían que todos los hombres son iguales. Claro, todos los hombres, no los negros, porque los negros eran esclavos, y las mujeres tampoco, ¿por qué? Porque no son hombres. Entonces, esa igualdad griega, entre comillas. Luego lo retoma la iglesia, y la iglesia te dice, es que todos somos iguales ante los ojos del Señor. O sea, sí, güey, pero tú comes 3 veces al día y además tienes un cáliz de oro y yo tengo que tomar en mi jicarita de madera, pero entonces esta desigualdad no importa porque ante los ojos de Dios tú y yo somos iguales, ¿no? Chingón. Ah, sí, pero es que además en el reino de los cielos, ahí no van a existir estas diferencias. En el reino de los cielos, que todavía no está comprobado que vamos a saber si vamos a llegar. Ah, ok, va, te la compro, ¿no? Te compro tu igualdad religiosa. Y entonces, este mito se consolidó en la revolución burguesa con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que otra vez no estamos incluyendo a las mujeres. ¿Por qué? Porque esta igualdad que siempre se ha tratado de promover desde el pensamiento occidental siempre ha sido desigual, nada más que no nos gusta admitirlo. Y esto es algo que las mujeres se dieron cuenta hace mucho tiempo y por eso surgió el feminismo en su momento. Y entonces, cuando nosotros les decimos a los hombres, después de ponle tú 2000 años de pensamiento occidental basado en la igualdad, no es cierto. Tú y yo no somos iguales. Mi opinión no vale lo mismo que la tuya. Si yo me siento en el Congreso de Estados Unidos y le digo a los norteamericanos, a los congresistas, voten en contra de una ley que censura el Internet, y después de mí se para Jeff Bezos a decir, voten a favor de la ley que censura el Internet, ¿a quién le van a hacer caso? A Jeff Bezos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de desigualdad. Vivimos en un mundo desigual. Y entonces a la gente no le gusta recordar esto. Entonces cuando tú le dices a la gente, hay una jerarquía, estás posicionado jerárquicamente, vienen las preguntas. ¿Y quién decide? ¿Quién decide que yo valgo menos que tú? ¿Quién decide que yo valgo menos que Jeff Bezos? ¿Quién decide que Jeff Bezos vale más que Messi? ¿Quién decide que Messi vale más que Jeff Bezos? ¿En qué contexto? ¿Bajo qué parámetros? ¿Quién lo decide? Y entonces vemos la respuesta de manera muy superficial porque decimos, la sociedad lo decide.
Y entonces abstraemos y además antagonizamos a la sociedad, porque decimos, es que la sociedad, es decir, la otredad, la sociedad que existe allá afuera, yo no soy parte de esa sociedad, decide quién vale más y quién vale menos. Cuando en realidad todos, a través de la interacción continua y permanente, lo decidimos. Nos atribuimos valores sociales y nos juzgamos a partir de estereotipos y de prejuicios. Así es como opera el cerebro. Y entonces, claro que existe clasismo, claro que existe racismo, claro que la jerarquía sociosexual está permeada por el clasismo y el racismo. ¿Por qué? Porque son cosas que existen en la sociedad. Cuando nosotros las hacemos evidentes, cuando nosotros les damos nombres, cuando nosotros le establecemos jerarquías, a la gente no le gusta, porque además la jerarquía sociosexual te hace parcialmente responsable, no totalmente responsable, pero sí parcialmente responsable. Y entonces, ¿qué es más cómodo? Decir, no, es que no es mi culpa, es culpa de la sociedad y es culpa de las mujeres y es culpa de todo que yo no tenga novia y que nadie me quiera, en lugar de asumir la responsabilidad que uno tiene de sus acciones y decir, pues creo que la manera en la que estoy actuando no es la correcta. Tengo que cambiar, tengo que mejorar. Y ni siquiera para caerle mejor a las mujeres, porque es una cuestión de salud mental propia. Y entonces lo que tenemos que hacer es entender esta parte de la jerarquía sociosexual, no como una forma de menospreciar o denigrar a los demás, sino como un mecanismo operante en la estructura social del cual nosotros podemos aprender y que nos ayuda en nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la cuestión con el alfa que casi nadie toma en cuenta y que todo el mundo casualmente se le olvida? La parte de la responsabilidad y el liderazgo. Es decir, el hombre alfa no es el más mamado, el hombre alfa no es el más famoso, el hombre alfa no es el más guapo, no es el que tiene más dinero, es el más responsable. Es el que se hace responsable de sí mismo y de las personas que lo siguen. Y entonces, en la medida en que un hombre es capaz de asumir esas responsabilidades, va asumiendo un papel cada vez más central en su círculo. Y derivado de esa centralidad, empieza a aumentar su nivel de valor y de reconocimiento social. ¿Por qué? Porque entonces, y esto nos lleva a la teoría, teoría humana de la dominación sociosexual, las cualidades que determinan que un hombre esté considerado más dominante es la capacidad para asegurar su supervivencia y de asegurar la supervivencia de otros. Porque en el momento en el que yo me puedo hacer cargo de la supervivencia de alguien más, dicho de otra manera, que la supervivencia de alguien más depende de mí, eso jerárquicamente me pone en una posición dominante y de poder sobre de la otra persona. Porque entonces, si yo no te doy de comer, tú no comes. Y eso es una posición de poder. Y entonces eso lo que te lleva es que te convierte en un miembro más dominante. Y entonces eso trae una serie de beneficios sociales. Eso es lo que determina las jerarquías. Y entonces a los hombres no les gusta esta cuestión porque dice, a ver, de entrada yo, ¿por qué me tendría que hacer cargo de los otros? Estamos partiendo desde el ego, desde el egoísmo. Punto número dos, el hecho de que yo me haga cargo de los otros por cuestiones altruistas, por cuestiones de yo entiendo que es una responsabilidad porque yo tengo las capacidades intelectuales y físicas para hacerlo y si yo no lo hago nadie más lo va a hacer. Entonces, eso pone una responsabilidad sobre los hombres que muchas veces no quieren asumir. ¿Por qué? Porque es más cómodo nada más encargarte de ti. Y entonces es como de, pues entonces vivimos en un mundo injusto en donde yo tendría que merecer todo lo que tiene el alfa sin tener que asumir todas las responsabilidades del alfa y sin tener que trabajar de la misma manera que trabaja el alfa, porque tenemos que ser iguales. Y entonces de ahí vienen los problemas. De este sentimiento, los norteamericanos le dicen entitlement, que es como de yo creo que me merezco por el simple hecho de nacer. No es cierto. En el mundo hay que trabajar. Sí, es algo que lo he visto mucho actualmente, pues, pues, con esto que se ha desatado, de que todos dan críticas en redes sociales, todos quieren pertenecer a grupos, donde a veces, de hecho yo estuve en como en una empresa donde según para trabajar y todo ese tipo de cosas, y muchas veces la gente sí decía de que todos necesitaban meramente el salario, cuando no es así. Y te digo, estas reglas, entre comillas, no simplemente aplican en esta área, sino donde quiera, pues
por el simple hecho de que nos tenemos que hacer responsables. Apenas en Instagram me preguntaron acerca del que si yo era gordofóbico, por ejemplo, ¿no? Por poner algo, ¿no? Y como dice Alex, que muchas veces ponemos la excusa de echarle la culpa al exterior porque dicen, no, pues yo me desenvuelvo en un lugar donde no comemos, ahora sí que a cierto punto saludable, o no llevamos buenos hábitos. O también, por ejemplo, la genética, ¿no? Pero al final de cuentas, yo lo veo desde esta parte, es de que, ok, tu genética tal vez no te da para tener el cuerpo del Mr. Olympia o del Chris Evans, creo que se llama, pero Ujú. sí te da mínimo pues para estar bien, para tener una buena estética, si es lo que quieres. Ahora, si tú te aceptas como eres y te gusta cómo estás, pues qué chingón, no te va a perjudicar que alguien venga y te diga gordo o que te trate de excluir, no te va a afectar porque simplemente ya te aceptaste. Ahora, si tú eres una persona que no se acepta, pero al mismo tiempo no quiere tomar responsabilidad de lo que está pasando realmente en su vida, pues ahí ya empezamos ahora sí que también a ver lo que es el que se hacen las víctimas, el victimismo de que, no, pues es que mi genética, ok, le dices tu genética tal, tal, pero es que en mi familia no nos envolvemos, no tenemos hábitos saludables, ok, pero no necesitas comer todos los días ensalada para ser una persona que tenga una buena estética. Entonces, también va entrando eso de tomar responsabilidad en todas las áreas, no simplemente tal vez en el área laboral, en el área de donde estemos desenvolviéndonos socialmente, ¿no? En esta área de el ligue, donde se habla mucho en del ser alfa, sino que en todos los ámbitos y en pequeñas cosas que son en tu vida, ¿no? O sea, no simplemente verlo a grande, porque no me acuerdo dónde escuché esta frase que decía que los pequeños hábitos te llevan a grandes resultados, algo así. Entonces, siempre hay que empezarlo a ver desde las mínimas cosas y de ahí ir escalando poco a poco. Sí, es como si te quisieras de un día a otro ser rico. Pues no es así, que primero tienes que formar ciertos hábitos para de ahí poder, ahora sí que desenvolverte en otras áreas de tu vida, empezar a formar estos caracteres, más que nada, ¿no? Entonces, pasando de desmentir ahora sí lo que es el falso alfa, lo que, bueno, no falso alfa, pero sí lo que no es como todos pensamos, para ti, ¿qué sería un hombre alfa? En lo personal, yo lo defino en una simple frase, que es una persona que no lo sacan de su centro, es una persona que simplemente está y que si viene algo del exterior, como, no sé, como un escudo, ¿no? Que viene algún meteorito y ¡pam! No le pasa nada. Bueno, no es que no le pase nada, simplemente no lo mueve de donde está. Así yo lo definiría en una frase simple. ¿Tú cómo lo definirías? Claro. Mira, y aquí justo cuando nos metemos en esta parte de la definición del alfa me gusta mucho porque todos los conceptos y todas las definiciones responden a un contexto histórico. Y entonces, siempre que yo abordo sobre la historicidad del concepto alfa, explico que cuáles son las constantes y cuál es lo fenoménico, es decir, lo que ocurre nada más de manera contextual. El hombre alfa, así, la constante a lo largo de toda la historia, es el hombre que tiene las cualidades para asegurar su supervivencia y asegurar la supervivencia de otros. Ese es el hombre alfa. Ahora, ¿esto cómo se manifiesta? Porque no es lo mismo el hombre alfa de las cavernas de hace 10.000 años, al hombre alfa en la época grecorromana, al hombre alfa de la sociedad industrial, al hombre alfa de la sociedad postindustrial, porque las necesidades y el entorno y los contextos son diferentes y se requieren diferentes habilidades para poder asegurar tu supervivencia y asegurar la supervivencia de otros. Cuando hablamos del hombre alfa, vamos a ponerle de las cavernas, estas cualidades eran meramente físicas. Entre más fuerte seas y entre más violento fueras, más probabilidades tenías de asegurar tu supervivencia y la de otros. ¿Por qué? Porque si se te aparecía un tigre de dientes de sable enfrente, pues tú tenías los elementos físicos para hacerle frente. Después, ¿qué ocurrió? Que empezamos a estandarizar la seguridad. Y la seguridad ya no venía de la fuerza, de las habilidades innatas o físicas de un individuo, sino que la seguridad venía del grupo. Y entonces, como la seguridad venía del grupo, ¿qué es lo que se necesitaba entonces? Capacidad de coordinación. Y entonces las habilidades de coordinación, es decir, el liderazgo y el pensamiento lógico estratégico, empezaron a sustituir o a agregarse a las habilidades físicas, porque entonces ya no bastaba con que estuvieras mamadísimo.
Ahora tenías que ser inteligente. ¿Para qué? Para coordinar los esfuerzos de otras personas, para que de manera conjunta todos pudiéramos asegurarnos y tener la protección que necesitamos. Después ya no era necesario hacer esto, no tan así. ¿Por qué? Porque empezamos a caer en la división natural del trabajo, empezamos a caer en oficios más especializados, empezamos a caer en otro tipo de organizaciones y de tipos de coordinaciones, y entonces las habilidades volvieron a cambiar. ¿Por qué? Porque empezamos a mejorar la calidad de vida en conjunto. Al principio, ¿cuáles eran las necesidades que teníamos que cubrir? Alimento y refugio y se acabó. Estandarizamos eso y después, ¿qué tenemos que cubrir? Pues ahora tenemos que cubrir necesidades de reconocimiento y ahora tenemos que cubrir necesidades un poco más existencialistas. Y entonces, conforme fuimos estandarizando la satisfacción de necesidades, se fueron requiriendo otro tipo de habilidades para asegurar tu supervivencia plena. Y esa es la cuestión del siglo XXI, una supervivencia plena y la supervivencia plena de los otros. Y entonces esto nos lleva al hombre alfa contemporáneo, que tiene que ser un hombre que tiene un pensamiento lógico estratégico, que tiene cualidades de liderazgo, que es responsable consigo con sus acciones, que es responsable de las personas que lo siguen, que tiene un proyecto de vida definido, que trabaja activamente por ese proyecto de vida, que tiene inteligencia emocional, que es capaz de gestionar emocionalmente a los otros, que es capaz de establecerse a sí mismo como su propia prioridad y es capaz de establecer a sus círculos dentro de esas prioridades que tiene, porque todas estas cualidades en su conjunto, ¿qué es lo que le permiten? Asegurar su supervivencia plena y asegurar la supervivencia plena de la gente que lo sigue. Y entonces eso es un hombre alfa. Sí, bueno, a mí me pasó eso de que muchas veces confundimos qué es un hombre alfa en estos, ahora sí que estándares, porque en los libros te dicen que el hombre alfa en las cavernas era tal y que el hombre alfa tal, ¿no? Entonces tú dices, ah, el hombre alfa en las cavernas era así, entonces yo tengo que tomar ciertos comportamientos del hombre de las cavernas para ser un hombre alfa. Por ejemplo, el hombre alfa es rudo, ¿no? Y ahora muchos se quieren ver rudos y quieren ser los que están acá entrenando, los que están acá peleando, porque así les dijeron que el hombre alfa era en las cavernas. Entonces, muchas veces se va, ahora sí que distorsionando el concepto del alfa y tomamos actitudes que no nos van a servir en los tiempos que estamos viviendo ahora. Ahora, en los tiempos, ahora sí que estamos viviendo, que es el alfa contemporáneo, pues ya tiene que tener más características. No es que sea más alfa que el anterior, pero simplemente va cambiando. Entonces, ahora pues no solamente necesitas saber matar dientes de sable, y ya no es necesario matar dientes de sable porque ya no se te va a aparecer un dientes de sable en la calle, no se te va a aparecer un dinosaurio, ¿no? Bueno, ni siquiera estamos en la era de los dinosaurios, pero ya no se te va a aparecer un mamut. Entonces, ¿ahora qué se necesita? Pues simplemente desarrollar esas habilidades que te van a llevar a lo que ahorita está haciendo el tener estas cualidades del alfa, como por ejemplo el desarrollar proyectos donde tú primero estés independientemente tanto emocionalmente, tanto económicamente y desde ahí, desde que tú seas ya una persona que es autosuficiente prácticamente, ya puedes proveerle a los demás y ahora sí, pues puedes construir una familia si es lo que quieres, puedes apoyar a tu familia si es lo que quieres, porque por ejemplo, en el caso, ahora sí que esto no es un hombre alfa, pero digamos, mi mamá, en lo personal, pues ella primero se tuvo que hacer autosuficiente y después eh, decidió apoyar a su familia y después decidió tenerme a mí. Entonces, no es un hombre mi jefa, pero pues obviamente es un ejemplo de ponerlo para que entiendan un poco de lo que es contextualizarlo el hombre alfa y sus actitudes ahora, porque ya no necesitas las mismas habilidades de antes o no necesitas tener los mismos recursos de antes que necesitas ahora, porque ahora ¿qué necesitas? Pues obviamente tener lo más importante que para proyectar, pues yo siento que una de las cosas es el dinero, es tener recursos económicos, no que seas putrimillonario, pero sí que mínimo pues, te alcance para que tú comas, ¿no? Pues, si no, ¿cómo vas a darle de comer a los demás? Entonces, de ahí pasamos a cuáles serían los pilares de un alfa para poder, ahora sí que, tener todo esto, para poder realmente ya tomar las riendas de su vida, porque prácticamente tenemos que empezar por ahí, para tú dominarte, para que tú poder dominar y poder expresar, pues obviamente primero necesitas dominar lo interno, dominarte tú. Entonces, ¿cuáles serían esos pilares del hombre alfa?
Claro. Mira, justo y ya los abarqué un poco en la respuesta anterior, pero esto me va a ayudar a expander sobre otra cuestión que también es muy importante, que es la cuestión evolutiva. ¿Por qué la jerarquía sociosexual es diferente a otras teorías de la personalidad? Porque tiene un componente biológico evolutivo. Ya parte de estos nuevos enfoques en la ciencia que son interdisciplinarios. Y entonces hay cosas que evolutivamente se quedan como huellas, que buscamos ya, o sea, ya es casi de manera inconsciente. ¿Por qué es casi de manera inconsciente? Pues muy sencillo, porque lo que nosotros estamos buscando en estos espacios, lo que nosotros estamos buscando en estas relaciones, lo que nosotros estamos buscando con estas personas, responde a necesidades meramente biológicas que han existido a lo largo de la historia. Y entonces, por ejemplo, esta parte de que el hombre alfa ya no tiene que estar mamado o cosas así, sí juega un componente evolutivo. ¿Por qué? Porque fue durante tantos años que sí tuvo que estarlo, que ahora que pues ya no es necesario, pues ya está la huella evolutiva en las mujeres, ¿no? Y entonces esta huella evolutiva en las mujeres, pues sí las hace inclinarse, por ejemplo, a hombres que físicamente se vea que pueden proveer ese nivel de seguridad y de protección. Esto me lleva a lo siguiente, que es cuáles son los pilares del hombre contemporáneo. De entrada, si nos basamos en esta cuestión de que tiene que ser capaz de asegurar su propia supervivencia y la supervivencia de otras personas, nos tenemos que considerar, punto número uno, las cuestiones internas que este hombre tiene consigo mismo. Y dentro de estas cuestiones internas que tiene consigo mismo, tiene que tener una buena autoestima, tiene que tener confianza en sí mismo y tiene que ser estoico. ¿Por qué? Porque la autoestima lo que te brinda es un buen autoconcepto, una buena autoimagen, un buen autorreforzamiento y una buena autoeficacia. Es decir, la capacidad de gestionarte a ti mismo emocionalmente, la capacidad de gestionar tu propio centro de refuerzos y de reconocimiento, que esto nos va a ayudar un poquito después cuando hablemos de valor social y lo tenga que meter. Y punto número tres y final y más importante de todo esto, la capacidad de gestionarte emocionalmente y gestionar emocionalmente a los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces el liderazgo del hombre alfa se tiene que ver o se ve más bien en periodos de crisis. Y en estos periodos de crisis, cuando nadie sabe qué hacer, cuando todo el mundo es víctima de sus emociones, cuando todo el mundo está buscando respuestas en todas partes, el alfa es el que intercede. El alfa es el que llega y les dice, tranquilos, no pasa nada, yo ahorita lo resuelvo, dame 2 minutos. Aunque no tenga idea de qué está haciendo, pero tiene la confianza para saber yo lo puedo resolver. Y si no lo puedo resolver yo, voy a poder coordinar a un equipo de personas que en conjunto sí lo vamos a poder resolver, porque de eso se trata ser alfa, de esa capacidad inteligible, racional y lógica para poder resolver crisis, para poder asegurar que la supervivencia también de los otros. Y entonces eso me lleva a lo demás, que es el proyecto de vida. El proyecto de vida es sumamente importante y esto tiene que ver, ya vamos a meternos con pensamiento oriental desde el taoísmo, que la energía masculina tiene que tener una dirección. Tenemos que estar direccionados hacia algo, hacia metas, hacia algún proyecto, hacia algo. Y entonces eso tiene que ser el eje rector de nuestra vida. Y de ese eje rector es de donde van a salir todos los recursos económicos y materiales que obtenemos para poder sobrevivir en el mundo contemporáneo industrial capitalista. Y entonces, tener un proyecto de vida definido es algo sumamente importante para un alfa, lo cual me lleva a lo último, que es la capacidad de defender ese proyecto de vida. Porque si partimos del hecho de que los alfas tienen que asegurar su supervivencia y la supervivencia del alfa depende de su proyecto de vida, porque de ahí es de donde obtiene sus recursos e ingresos, pues necesita tener las capacidades para defender ese proyecto de vida. Y entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una persona que parte desde el egoísmo sano para relacionarse con su mundo. Y entonces, en conjunto, todas estas habilidades constituyen al hombre alfa contemporáneo. Y entonces, por ejemplo, en la parte de la seguridad y la protección física, pues sí es necesario tener una buena salud física que te permita defenderte en última instancia. Que esto se pierde un poco, por ejemplo, si tienes guaruras. Si tienes guaruras, ya no es necesario que estés mamadísimo. ¿Por qué? Porque tu seguridad y tu protección deviene de que le puedes pagar a alguien para que lo haga. Pero entonces, ahí ya estamos jugando justo en este juego o en este tablero de las, vamos a llamarlo, las condiciones exclusivas del siglo XXI. En el siglo pasado o en el siglo antepasado, cuando no existía a lo mejor la figura del guarura, pues sí era necesario que estuvieras mamado para seguir siendo considerado un alfa. Ahora que ya existe la figura, pues a lo mejor se puede empezar a disminuir eso en ciertos círculos.
¿Por qué? Porque si tú te mueves en un círculo donde todos tienen guaruras, pues necesitas un guarura para asegurar tu seguridad y protección. Pero si te mueves en un círculo en donde nadie tiene, pues entonces el que se tiene que asegurar su seguridad y su protección eres tú. Y entonces sí volvemos a recaer en las partes evolutivas fisiológicas. Sí, eso es algo, y tocas un tema, un punto importante, que era el ser estoico, lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Prácticamente. Porque así como, bueno, para mí el estoicismo es que si tienes alguna situación en tu vida que tal vez no te favorezca, que tal vez te haga sentir ciertas emociones, pues tú puedas sentirlas, porque muchas veces tenemos esta creencia de que la inteligencia emocional es que nada te afecte, que no sientas nada, que seas de piedra. Entonces, yo me la creí y decía, no, sí, yo soy de piedra, a mí no me afecta nada, tú dime lo que quieras y a mí no me va a doler. Y no es así, es simplemente que si tú sientes algo, tampoco tomes acciones desde ese sentimiento, sino que realmente lo sientas y yo algo que hago mucho, algo que hago mucho es simplemente si ver la situación, hacer lo que me está haciendo sentir y desde ahí decir, ¿por qué me está haciendo sentir eso? ¿Por qué cierta situación me trajo cierto conflicto? Y a lo que tú decías, de que muchas veces ahorita las emociones están siendo, ahora sí que no culpa de uno, están siendo culpa del exterior. Mucho lo estaba viendo en lo que es lo hablé en un podcast que hablaba acerca de que dejes de ofenderte, de que muchas veces ves algo en las redes sociales y te enojas, te sientes, dices, no, ellos tienen la culpa, ellos son los responsables de que yo me sienta así, cancélenlo. Y desde ahí empezamos con esto de la cancelación, ¿no? De que me hizo sentir mal y no, tiene que ser cancelado porque él tuvo la culpa. Y no, muchas veces hay que saber gestionar la emoción desde la siento, por qué me hizo sentir eso. Y yo siento que desde ahí hay un crecimiento muy bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces me ha pasado de que pasas una situación y ¿por qué me hizo sentir así? Tal vez no soy lo suficientemente, no tengo las habilidades para poder tal vez pasar ante esto, ¿no? O también se puede ver mucho en una crítica, te critican y dices, ¿por qué me hizo sentir así? Simplemente me dijeron algo, ay, y ya te pones tú en el papel y dices, ok, yo llegué al acuerdo con la otra persona de que lo que me está diciendo es cierto porque internamente sé que es verdad, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dicen, bueno, para nada, y yo sé que soy un bueno para nada inconscientemente y no lo quiero aceptar, me va a doler, me voy a enojar, me voy a frustrar y en ese momento voy a reaccionar, voy a ser reactivo con la otra persona y muchas veces terminamos ofendiendo, terminamos en discusiones a las que no tenemos que llegar. Y a mí me ha pasado mucho, por algo aprendí, ¿no? Pasé por muchas situaciones en mi familia, en mi vida personal, que me llevaron a eso. Entonces yo siento que desde ahí hay un crecimiento muy, muy cabrón desde saber gestionar tus emociones para que sepas por qué está pasando las cosas y si esa situación se vuelve a repetir, ya no te va a afectar de la misma manera. Yo al menos así es como me gusta gestionar las emociones, desde ahí me gusta verlo y no culpar al exterior, porque siento que desde ahí entras en la víctima y no está bien, no está bien eso. Entonces, ¿tú cómo verías la parte del estoicismo? O sea, ¿cómo o desde qué otro punto lo puedes abordar? Mira, esta parte del estoicismo es una de esas cualidades evolutivas biológicas que han estado con nosotros siempre. Pero ¿cuál es la diferencia del estoicismo antiguo, del estoicismo, vamos a volverlo a llamar cavernario, del estoicismo contemporáneo? Tiene que ver, uno, el estoicismo cavernario, el más instintivo, vamos a llamarle, el meramente biológico, tenía que ver con el control de las reacciones neuroquímicas de tu cuerpo y los síntomas fisiológicos de tu cuerpo. Es decir, nosotros tenemos que entender que las emociones son como enfermedades, no porque sean malas, sino porque tienen un cuadro sintomático. Y entonces cuando tú te sientes alegre, tu cerebro libera una serie de neuroquímicos que te llevan a sentirte de cierta manera. Cuando tú te sientes triste, tienes otra serie de neuroquímicos que te llevan a sentirte de cierta manera. Y entonces, antes, cuando tú estabas ante un estímulo, vamos a llamarle, tienes enfrente al dientes de sable, pues eso libera una reacción neuroquímica en tu cuerpo. Estas emociones primitivas, vamos a llamarle. Y entonces, para que tú pudieras sobrevivir a ese encuentro con el dientes de sable, ¿qué requerías? Requerías controlar ese impulso, requerías controlar esa respuesta fisiológica. Eso fue evolucionando. ¿Por qué? Porque los peligros y los estímulos que despertaban nuestras emociones se empezaron a complejizar.
Y entonces, esa misma respuesta fisiológica que tenía el cavernícola cuando iba a enfrentarse al dientes de sable, es la que tiene hoy un chavito de 17 años cuando ve a su crush al otro lado del salón y no le puede ir a saludar. La misma. Y es un miedo, es una ansiedad social generalizada, pero el estímulo es lo que cambia. Cuando uno entiende esto, uno lo que tiene que aprender a hacer es, bueno, ¿para qué existen las emociones? ¿Cuál es la funcionalidad biológica de la existencia de las emociones? Y entonces uno se da cuenta que todas las emociones tienen un origen fisiológico y un origen que está cimentado en el instinto de la supervivencia. Por ejemplo, la alegría es ese estímulo que nosotros, bueno, es esa reacción a un estímulo placentero o positivo. Y entonces nuestro cerebro identifica las cosas que nos hacen bien a partir de este estímulo positivo y así las guarda. Y entonces cada vez que nos encontramos otra vez contra ese estímulo externo, nuestro cerebro dice, ah, esto se siente bien, esto lo puedes repetir. Cuando nosotros nos sentimos disgustados por algo, es nuestro cerebro diciéndonos que algo nos hace daño. Por ejemplo, cuando tú te vas a comer algo que ya está echado a perder y lo hueles y sientes asco, es decir, te disgusta la comida, es tu cerebro diciéndote, güey, no te comas eso, te va a hacer daño. Es esa sensación, ¿no? Y entonces, lo que hay que entender es, ¿para qué sirve cada emoción? ¿Qué es lo que nuestro cerebro nos está tratando de decir con cada emoción? ¿Y cómo podemos canalizarlo para algo que nos haga, que nos sea funcional? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, retomando esta parte de la cultura de la cancelación que mencionas, ¿por qué la gente se enoja tanto? ¿Por qué la gente se enoja tanto? Y eso me lleva a la pregunta, ¿para qué sirve el enojo? El enojo es una descarga energética que libera tu cerebro en tu cuerpo para que tú puedas enfrentar un obstáculo. Y entonces, cuando tú lo ves en estos términos, y entonces te preguntas, ¿por qué la gente se enoja de lo que yo digo? Es porque lo que nosotros decimos representa un obstáculo para esas personas. ¿Un obstáculo para qué? Generalmente un obstáculo para su felicidad personal. Y entonces cuando yo digo, vamos a recaer otra vez en la jerarquía sociosexual, si tú no tienes alto valor social es porque no estás trabajando y llega alguien que durante toda su vida, 20 años, ha sido trabajador y no se siente feliz con su vida, abre su TikTok y me ve a mí diciendo eso, se va a enojar, porque va a decir, a ver, yo quiero la felicidad, yo quiero ser feliz, yo quiero un estatus de valor social alto. Tú me estás diciendo que no trabajo lo suficiente y yo todos los días me mato trabajando. Me enojo contigo, porque lo que tú estás diciendo implica que mi trabajo no ha valido, que toda mi vida de trabajo no ha valido. Y entonces, esto que tú estás diciendo es un obstáculo para mi felicidad personal. Y entonces eso me lleva a atacarte a ti. Porque entonces, ¿qué tengo que eliminar? El obstáculo. ¿Quién es el obstáculo? Tú. Cuando nosotros vemos esto a gran escala, nosotros encontramos una serie de inseguridades y una serie vamos a llamarlo así, ¿cómo lo podría decir? De sentimientos reprimidos en las grandes masas, de frustración generalizada. ¿Sobre qué? Sobre que no, la gente no está siendo feliz, no está obteniendo el estilo de vida que quiere, no se siente a gusto consigo misma, no es feliz con su cuerpo, no es feliz con su vida, no es feliz con su familia, no es feliz con la casa que tiene, no es feliz con el coche que tiene. La gente no es feliz y están buscando culpables. Están buscando culpables. Y esos culpables los encuentran en el sistema, los encuentran en los gobiernos, los encuentran en estas construcciones metafísicas, el patriarcado, el racismo, la gordofobia, la transfobia y una serie de fobias y de filias que les sirven para qué? Para constituir un enemigo que pueden destruir. Y entonces creen que si derrocan al gobierno, que si derrocan al patriarcado opresor, que si derrocan a la transfobia, que si derrocan a la homofobia, que si derrocan estos entes que son metafísicos, que no tienen una constitución física, es decir, no hay un indicador claro de cuándo lo van a derrocar, creen que eso les va a dar la felicidad. Creen que van a ser felices si destruyen eso. Y como estas cosas son metafísicas, es decir, no tienen una manifestación clara, ¿contra qué se van? Contra lo que ellos creen que es una manifestación de eso. Se van con la gente que creen que es machista, se van contra la gente que creen que es homofóbica, se van contra la gente que creen que es.
Y entonces es este ejercicio de querer destruir al otro para obtener mi felicidad, porque creo que el otro obstruye mi felicidad porque perpetúa una entidad metafísica que yo no puedo identificar de manera clara. Exacto, y muchas veces creemos que destruyendo eso se va a ir y ya vamos a ser felices, ¿no? Con cualquier cosa, o sea, no sin, igual a grandes masas, a masas y con problemas muy pequeños que vemos al día a día. Y algo que sí me llama la atención en esto es que muchas veces también pasa esto. Yo soy más, no soy más, pero sí me meto mucho en este mundo espiritual de verlo como también la falsa identificación con ciertas cosas, el creer que somos algo, el creer que pertenecemos a algo y atacamos también a lo demás porque no es como nosotros creemos que también debería ser. Y esto lo hablé en el podcast, no me acuerdo de qué podcast lo hablé, pero es que nosotros nos identificamos falsamente con algo, por ejemplo, no sé, un celular. También nos vemos a identificarnos con esta cosa y si la perdemos, también nos vamos a sentir mal. Nos identificamos con algún movimiento, con algún, ¿cómo lo podría llamar? Con algún grupo social y muchas veces también repugnamos al otro que no es como nosotros simplemente porque no tiene la idea que tenemos nosotros. Entonces, es algo que también, por eso no me gustan las etiquetas, porque muchas veces nos sentimos tan identificados que tratamos de evadir lo otro, tratamos de no juntarnos con lo otro. Y a mí me pasa mucho ahorita que estoy joven, de que pues a los jóvenes les mama estar identificados con todas las cosas y pertenecer a un buen de grupos sociales, te quieres relacionar y simplemente no porque no eres como yo, o simplemente no porque no te vistes como yo, o simplemente no porque no tienes las características que yo tengo. Entonces también va desde ese punto de que a veces tratamos o nos enojamos con lo opuesto, porque no tienen las mismas ideas que nosotros, pero al final de cuentas sigue siendo lo mismo, llegamos al mismo punto, ¿no? Ahora, pasando y cambiando drásticamente de tema, es ahora sí que a lo que muchos tal vez vinieron, a los que muchos tal vez quieren saber, es que cómo es el alfa antes de una relación, porque hay que tomar algo, o cómo es el alfa en el ligue, ¿no? Porque hay que tomar algo en cuenta, que el alfa, sin importar cómo sea antes o después, sigue siendo lo mismo, sus pilares siguen siendo lo mismo y como dijo Alex, siguen enfocándose hacia su proyecto de vida. No es la relación una meta, no es la relación el proyecto de vida. Y algo que he escuchado mucho es que no lo es porque no depende de ti. Lo que depende de ti y lo que es tu responsabilidad, ahí sí lo podrías tomar como un proyecto de vida y ahora sí que entramos a esto del estoicismo de que si no depende de mí, no tiene por qué enojarme, no tiene por qué hacerme sentir mal, no tiene por qué influir en lo que yo estoy haciendo. Y obviamente es un trabajo más que nada un trabajo, una práctica que debemos hacer todos los días con las pequeñas cosas, porque yo antes sí era muy enojón y me enojo con cualquier cosa, soy rápido, ¿no? Porque si viene algo y, no sé, un ruido externo mientras estoy meditando o alguien me habla, me marca por teléfono mientras estoy haciendo algo y me enojo porque digo, ¿por qué me hablan, no? Pero igual uno intenta meditar otra vez, entrar en su centro y decir, ok, eso no depende de mí y no tiene por qué enojarme. Entonces, para concluir el punto también del estoicismo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el alfa tratando de ligar, ¿no? Porque no es que trate de ligar, tampoco hay que verlo como una práctica, como algo que tenemos que hacer todos, porque así nos educan, así crecemos creyendo que la relación es algo importante dentro de nuestras vidas, ¿no? Y lo ves mucho cuando se te acerca tu tía y te dice, oye, mijo, ¿para cuándo la novia? O, ah, ya anda de novio el niño, o, ah, ya le habló tal niña, ¿no? Y apenas van en el kinder, o sea, no tienen nada que ver, pero eso sigue influyendo porque desde ahí empiezan ciertas creencias que tú quieres cumplir de acuerdo a lo que te había dicho cierta persona en el pasado. Claro. Mira, aquí hay varias cosas que hay que tratar. Punto número uno, ¿de dónde viene esta necesidad de buscar pareja? Viene de esta parte de la perpetuación de la especie, la supervivencia de la especie. Y ese es un chip que todos tenemos grabados de manera biológica, es decir, queremos reproducirnos. Es básicamente a lo que venimos en el mundo. Y esto, lo que estoy diciendo, seguramente atenta contra las creencias filosóficas de todo el mundo, desde
los griegos hasta ahorita que te dicen, no, es que el propósito de la vida masculina y el propósito del ser humano, y son una serie de preguntas ontológicas sobre para qué estamos en este mundo. La realidad es que todos los seres vivos de este mundo existen para una cosa, para venir, reproducir, perpetuar su especie. El sentido subjetivo que le querramos dar a nuestra existencia es responsabilidad individual de cada quien, y cada quien decidirá cómo puede vivir su vida y a partir de qué le quiere dar sentido. Pero biológicamente a eso venimos. Y entonces, como biológicamente a eso venimos, sobre de esa base hemos construido una serie de cuestiones culturales y sociales que nos llevan a valorar positivamente el hecho de tener pareja y el hecho de ser capaces de reproducirnos, ¿no? Porque ese es el punto final. ¿Para qué queremos novias? Para reproducirnos. ¿Para qué queremos esposas? Para reproducirnos. O sea, a nivel biológico, esa es la connotación de una relación interpersonal sexoafectiva. Ahora, a nivel subjetivo, pues ya cada quien podrá decidir para qué quiere una novia o para qué quiere una esposa, ¿no? Pero eso ya es otra cuestión. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Si nosotros partimos del hecho de que existe una jerarquía sociosexual que hace que algunos hombres sean deseables o más deseables como potenciales parejas sexuales por esta cuestión de la hipergamia. Entonces, esto pone una desventaja enorme sobre muchos hombres. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros en algún momento de la historia muy inteligentemente dijimos, si yo no aseguro que todos los hombres se puedan reproducir, van a empezar a haber chingadazos, van a empezar a haber problemas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que se concentran los recursos económicos, de la misma manera se iban a concentrar las parejas sexuales. Y esto es algo de lo que se dieron cuenta hace un chingo de tiempo. Y entonces dijeron, o le damos a todo el mundo dinero, o le damos a todo el mundo amor. Y decidieron darle a todo el mundo amor. Y entonces, ¿qué decidieron hacer? Decidieron instruir esta figura de la monogamia y del matrimonio. Y entonces el matrimonio es un mecanismo a través del cual nos tratamos de asegurar que a todo el mundo le toque una pareja. ¿Por qué? Porque si hay más o menos la misma cantidad de mujeres y de hombres y tenemos que ser monógamos, pues eso significa que en teoría a todos nos toca de a una, estamos todos de acuerdo. Y entonces ya no permea tanto esta cuestión de la jerarquía sociosexual, porque entonces aunque tú seas beta, te va a tocar una esposa. Y entonces sobre de eso se cimenta el mito de la media naranja y del amor romántico, de los felices por siempre y de tu alma gemela. Sobre de eso. Ahora, ¿qué es lo que entiende el alfa? El alfa, cuando no está instruido, es decir, cuando no ha leído los libros sobre cómo ser un alfa y es un alfa de crianza, el alfa lo que tiene es una abundancia de parejas. ¿Por qué? Porque las mujeres a partir de esta monogamia quieren andar con él, quieren relacionarse con él. Un hombre alfa es un hombre que si tú le preguntas por un consejo para ligar, él no te lo sabría dar, porque como él lo hace de manera instintiva, él que te va a decir, sé tú mismo, a mí me funciona. Sí, claro, cabrón, porque tú de manera te criaron para hacer eso, güey. Te criaron para tener las habilidades sociales que tienen. Te criaron para reproducir un modelo de masculinidad deseable. Tú estás criado para eso. Para ti es natural. Ahora, los que no nacimos con eso, generalmente somos los que más sabemos de esto, porque somos los que más estudiamos de esto, sí lo vemos desde un punto de vista distinto. Y entonces, ¿cómo liga un alfa? Liga desde la naturalidad, desde la autenticidad, desde la congruencia. Desde ahí liga un alfa. Y entonces te hace total y completo sentido cuando te dice el alfa, pues nada más sé tú mismo, a mí me funciona. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que homologar lo que proyectamos con lo que somos. Y entonces aquí viene este comentario que tú haces al principio o hace un ratito como de, y es que te dicen, párate así, y entonces haces tu tono de voz un poquito más grave, empiezas a hablar un poquito más tranquilo, más relajado, más seductor, un poquito más cercano a la mujer. Sí, claro, güey, pero eso no soy yo. Yo no soy esa personalidad ligadora. Yo no soy ese player. ¿De dónde viene tener estos rasgos? ¿De dónde viene que si hablas así es más deseable? ¿De dónde viene? De una serie de indicadores y de estímulos fisiológicos a los que las mujeres responden. Pero esos indicadores fisiológicos tienen que ser naturales. Y entonces un alfa liga
Uno, desde el amor propio, es decir, cuando se relaciona con una persona, es un hombre que tiene límites claros, que sabe que esos límites le aplican a él, que sabe que si la otra persona quiere transgredir sus límites, él no la va a dejar, no se lo va a permitir, y que entonces tiene la habilidad de qué? De descartar. Y ahí es en donde reside el punto central, toda la meca, vamos a llamarle, de lo que significa ser un alfa en el libro. La capacidad de descartar. La capacidad de descartar es tan importante en el mindset del alfa, porque la capacidad de descartar dice un montón de cosas. Número uno, dice que tienes opciones, porque solamente un hombre que tiene opciones se puede dar el lujo de descartar. Número dos, dice que tienes estándares, y solamente un hombre con alto amor propio puede tener estándares. Número tres, dice, y este es lo más importante, que no necesitas esa relación. Y entonces, esto es altamente atractivo para las mujeres. ¿Por qué es altamente atractivo para las mujeres? Porque lo que las mujeres quieren, por hipergamia, es al hombre de mayor valor al cual puedan acceder. Y entonces este desapego del resultado es una demostración altísima de valor. Y entonces también juegan otras cosas que nos llevan a las técnicas, yo le digo, eh, pues sí, al juego de fantasía, vamos a llamarle, que son estas jugadas o estas técnicas que te avientas a lo mejor una vez por partido, pero que no implican necesariamente que seas buen jugador de fútbol, ¿no? Y entonces te dicen, no, es que juégala a la preselección, sube fotos con otras para que ella se dé cuenta y entonces te quiera perseguir. No, es que déjale de contestar cada 3 días, porque si le dejas de contestar cada 3 días te va a buscar. No, es que no sé, dile que se ve mal o utiliza un nega, le dicen. ¿Qué es un nega? Cuando tú haces un comentario que no es positivo sobre una mujer. Entonces llegas y le dices a una chica como de, oye, esas uñas están muy bonitas, ¿son naturales? Y te dice, no. Y tú le dices, ah, con razón, y te vas. Eso es un nega, ¿no? Y entonces todos los hombres se quieren meter en eso directamente. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo aplico un nega? ¿Cómo hago un push and pull? ¿Cuánto tiempo la dejo en visto? ¿Cada cuánto le tengo que hablar? ¿Cada cuánto la tengo que ver? Si hago esto, me vuelvo un beta. Esto, regalarle flores es simpear, abrirle la puerta del coche es simpear, no sé, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se quieren ir al comportamiento en concreto. Y entonces esto quita el foco de lo realmente importante, que es la autenticidad. Lo importante es que si tú vas a dejar en visto a alguien, es porque ese visto significa algo. Significa que estás ocupado, significa que estás en otro lado, significa que estás saliendo con alguien más, significa que tienes tu proyecto de vida, es decir, significa algo, no nada más es dejar en visto por dejar en visto. Que si vas a subir una foto con otras chicas es porque genuinamente estás en una cita, que genuinamente tienes opciones, que genuinamente eres lo que dices y lo que proyectas que eres. Porque si no lo haces así, las mujeres te van a comer vivo. ¿A través de qué? A través de las pruebas de congruencia. Y no hay técnica en este mundo que te prepare para las pruebas de congruencia. No la hay. No hay fórmula mágica, no hay receta de cocina, no hay tecniquita fácil que te prepare para una prueba de congruencia, porque las pruebas de congruencia vienen en todos los sabores, colores y tamaños que te imagines. Y entonces, a través de las pruebas de congruencia es que las mujeres descartan a estos falsos alfas de los verdaderos alfas, porque lo que buscan es la autenticidad. Entonces, ¿cómo liga un alfa? Desde ser auténtico, desde realmente ser estoico, desde realmente tener opciones, desde realmente tener un pensamiento de abundancia, desde realmente no buscar aprobación de la mujer, desde realmente querer conocerla como persona y no cogérsela como objeto sexual. Eso es la diferencia entre el alfa y el beta en términos generales. Porque el alfa, y desde la forma en la que luego me preguntan las cosas, el beta siempre me dice, ¿cómo me la ligo? ¿Cómo la enamoro? ¿Cómo hago que se enamore de mí? Y un alfa usualmente pregunta, Alex, ¿qué debería de preguntarle para conocerla mejor? Esa es la distinción, lo que está buscando cada uno y desde dónde actúa cada uno. Sí, y como dijiste, es la palabra clave, que yo creo que es la palabra que mueve todo esto,
es ser congruente con lo que estás haciendo. Porque muchas veces en los manuales de seducción dicen, ¿cómo pasar una prueba de congruencia? Exagera las cosas, simplemente no le hagas caso, hazte el tonto y ella se va a confundir y va a ir tras de ti como loca, ¿no? Y yo lo apliqué porque, pues por algo sé lo que te ponen en los test de seducción, ¿no? Pero no es lo mismo que llegues a que la chica te diga, oye, tengo novio, y tú le digas, ah, sí, pues ya tenemos alguien que ya tienes con quien pasar el rato cuando yo no esté, y estás aquí todo tembloroso y la voz te está temblando y te estás agarrando, no sé, la oreja, o te están sudando las manos y estás así, no, no es lo mismo hacerlo con seguridad de decirle, no, pues ya tenemos a alguien que te cuide cuando yo no esté, que le digas, no, pues ya está alguien para que, o sea, no es lo mismo, hay que ser congruente porque el cuerpo es algo que delata mucho lo que realmente estamos sintiendo y cómo realmente estamos por dentro, ¿no? Eh, es algo natural a lo que se le llama el comportamiento. ¿Cómo se, se me fue el nombre? De lo que es de cómo te comportas, cómo es tu cuerpo, ¿no? Sí, el Pero, lenguaje no verbal. el lenguaje no verbal, eso mero, sí, se me fue la onda. Y sí, es eso. Hay que ser congruentes con lo que realmente estamos proyectando, con lo que realmente, a lo que realmente estamos sintiendo. Y apenas hice un triángulo que lo dije en el podcast pasado, o creo que apenas voy a publicar el podcast, que era ser congruente con lo que piensas, sientes, quieres y haces. Bueno, ya fue un cuadrado, pero según yo era un triángulo, ¿no? Entonces hay que ser congruente con esas cosas, porque si tú estás diciendo que quieres esto, y te relacionas con una chica desde la necesidad, dices, no, yo quiero una chica que tenga un proyecto definido y que le aporte a mi proyecto, no sé, en mi caso, que es una persona que me ayude a seguir estudiando, que me ayude en el proyecto de yo ser un coach fitness, de ser un divulgador de este tipo de cosas, y me relaciono con una mujer porque simplemente quiero saciar mi deseo sexual, no estoy siendo congruente. Y desde ahí ya no eres una, estás siendo un beta hasta cierto punto, porque lo que quieres es saciar esa necesidad, lo que quieres es el placer instantáneo. Y algo que aprendí del Alex, muy cabrón, era que antes de que cuando quieres una novia, te preguntes, ¿por qué quiero una novia? Y ya vas desglosando, quiero una novia porque quiero que me cocine. Pues hay una cocinera, ¿no? Puedes contratar a una cocinera. Quiero una novia para que edite mis videos. Pues puedes pagarle a alguien para que los edite. Quiero una novia para tal cosa, y desde ahí te estás dando cuenta de dónde, desde la necesidad de querer estar con una persona, desde esta película que te pintaron, ¿no? La película de Disney, de que el príncipe está con la princesa y son felices para siempre, ¿no? Desde esta película, y cuando realmente no es así, las relaciones, ya sean sexoafectivas, ya sean de amistad, de lo que sean las relaciones, son complicadas. Y simplemente nos gusta estar haciendo chaquetas mentales pues para crear un escenario en nuestra cabeza y no entrar en la realidad de lo que es realmente. Y otro concepto que dijo el Alex, que siento que va a haber jóvenes que se van a confundir con esto porque yo me confundí, es la hipergamia, lo que es proyectar el valor social, lo que es ser del hombre de alto valor, ¿no? O sea, tú, niño de 15 años, de 16 años, 17 que me estás viendo, que yo también tengo 16 años, no tienes el valor, no eres un hombre de muchísimo alto valor, o sea, va a llegar un güey de 20 años que tal vez esté en la universidad y va a tener más alto valor o más valor social ante los ojos de una mujer que tú que apenas estás estudiando la prepa o estás viendo qué vas a estudiar. Porque sí, yo me confundí mucho en esta parte de la hipergamia, porque digo, pero la hipergamia, pues simplemente es poner una foto en Instagram con mi moto. La hipergamia es simplemente poner mi título universitario en Instagram. La hipergamia es que yo ponga tal cosa en redes sociales y desde ahí va a venir la mujer hacia mí porque tiene hipergamia, cuando no es así. Por- y aquí caemos en el rol de lo que es el valor social y el valor sólido, porque si no tienes el valor sólido para poder balancear tu valor social como hombre, pues todo se va arruinado, ¿no? Y lo vimos mucho en el claro video polémico que se volvió apenas entre Leonardo DiCaprio y el Jeff Bezos, ¿no? Que el Jeff Bezos es, no sé si ahorita es el hombre más rico del mundo, pero de los más ricos sí es. Y el Leonardo DiCaprio no es el más rico del mundo, pero pues obviamente tiene dinero.
es atractivo, pero está conectado con su energía masculina, está conectado con ese instinto de que hola, hola, y no está siendo una persona que no es congruente prácticamente con lo que está proyectando, ¿no? Porque puedes ver aquí a Leonardo DiCaprio en sus escenas, en sus fotos, acá super alfa, y en la persona te lo vas a topar en persona y va a hacer eso, va a actuar de esa manera porque está siendo congruente, no como tú publicando tu foto acá, agarrándote tus lentes y poniéndote un gato negro, un perro acá con una cadena, y en persona estás así, ¿no? Estás mandando tus emojis de ternura, estás diciendo, te amo, eres la princesa del amor de mi vida y no sé qué tal cosa. Porque sí, a mí sí me pasó y por eso lo estoy diciendo. Porque sí, te confundes mucho con estas cosas. Entonces, para cerrar un poco, hay que definir qué es la hipergamia, qué es esto del valor social, de cómo se proyecta y no caer en esta falsa idea del valor social de tengo 100 seguidores y ya soy más que tú, porque muchas veces hay grupos, no voy a decir de qué comunidad, que publican una foto, dicen, oye, véteme a darme un like porque así voy a subir mi valor social y las mujeres van a venir por mí. Hay que seguirnos entre todos para que suba mi valor como hombre y no estás aportando algo hacia los demás, no estás aportando a las personas, simplemente estás publicando tu foto de tu guacamaya, no sé, sí, o sea, también hay que ver una distinción entre lo que estás aportando y que simplemente estás subiendo una foto y qué sirve más, si los likes en un video que estás aportándole a cierta comunidad, ya sea de inglés, a una persona que quiera aprender artes marciales, una persona que quiera aprender a hacer ejercicio, no sé, a que simplemente subas una foto. ¿En cuál servirían más los likes? Pues obviamente en la persona que está aportando a la sociedad, que le está aportando a las personas. ¿Tú cómo verías o cómo definirías la hipergamia prácticamente? Claro. Y mira, esto lo voy a decir precisamente pensando en la audiencia más joven, que es, a ver, cuando tú eres joven, tú no tienes valor social. No tenemos valor social. Nuestro valor social en la secundaria, en la preparatoria, en los primeros años de la universidad, es líquido. ¿A qué me refiero con que es líquido? Que se nos puede ir de la mano, que es maleable. ¿En qué sentido es maleable? En el sentido de que si tú sabes jugar fútbol en la secundaria, puede ser muy popular en la secundaria. Y eso eleva tu valor social dentro de la secundaria. Dentro de la secundaria. No lo eleva para otras personas. E incluso el saber jugar fútbol, ¿por qué te eleva tu valor social? Por lo que tú puedes aportar a tu equipo de fútbol. Es decir, cuando tú eres vamos a decirle, el as de tu equipo de fútbol de amiguitos, eres el mejor jugador de fútbol de tu secundaria. ¿Eso qué significa? Que todos los equipos te quieren. ¿Por qué? Porque tus habilidades te posicionan como un jugador valioso. Y eso te genera una huella de valor social. Que entonces tú a lo mejor estás estudiando en segundo C y en tercero F y dicen, oye, tráete al Mike de segundo C. ¿Por qué? Pues porque ese güey es una pistola para jugar fútbol, cabrón. Y eso te genera una fama. Y esa es una huella de valor social. Pero ¿de dónde viene la huella de valor social de que tú eres una pistola jugando fútbol? Es decir, viene de una habilidad tuya, intrínseca tuya. Y el valor social, cuando uno va creciendo, va entendiendo que también se hace por nichos. El valor social es concéntrico, es decir, va en círculos. Tú puedes tener mucho valor social en tu colonia y nulo valor social para el país. Tú puedes tener mucho valor social en un nicho de TikTok y nulo valor social en la calle. Es decir, hay muchas, y esto aplica, por ejemplo, para las modelos de Instagram, que se creen modelos de Instagram más bien, que creen que porque la siguen 6,000, 7,000, 10,000 personas en Instagram ya, puf, ya son de Victoria's Secret. No es cierto, no son Scarlett Johansson, no tienen un nivel de valor social universal. Salen a la calle y ni quien las conozca, ¿no? Pero justo, y esto pensándolo en los chicos, no se preocupen tanto por el valor social ahorita, no, no hay forma en la que ustedes puedan construir un valor social universal. ¿Hay formas en ampliar tu círculo de valor social para que sea cada vez mayor? Sí las hay, pero no hay que enfocarse tanto en eso. ¿En qué hay que enfocarnos? En que las habilidades de valor sólido que tenemos justifiquen el valor social que alcanzamos.
Y retomando lo que dices, Daniel, esta parte donde váyanme a dar like para demostrar que tengo valor social, es caer en la trampa de la huella del valor social. ¿Por qué? Porque creen que el valor social está en los likes, creen que el valor social está en los seguidores, creen que el valor social está en la fama. No, todos esos son huellas, vienen como productos del valor social. El valor social es lo que tú aportas. Y puedes aportar entretenimiento, puedes aportar conocimiento, puedes aportar muchas cosas. No todo es educar a la gente, no todo es enseñarle a la gente cómo ser fitness, cómo aprender a ligar, no todo es eso. Por ejemplo, si ustedes me preguntan cuál es el valor social de Will Smith, pues que ese güey actúa bien chingón. Así, para pronto, es buen actor, ha estado en buenas películas, es entretenido ver una película de ese güey. ¿Cuál es el valor social de Chris Hemsworth? Pues que está guapísimo, es entretenido ver ese güey. Genera una cuestión de entretenimiento y aspiracionismo. ¿Cuál es el valor social de Michael Jordan? Pues que ese güey jugaba básquetbol a niveles históricos y que además se convirtió en un referente, un ejemplo. Ese güey da inspiración. Ese güey inspira. ¿Cuál es su aporte? Que inspira. Eso es el nivel, el valor social de estos personajes. Entonces, si uno quiere estar al nivel de valor social de un Justin Bieber, de un Cristian Nodal, de quien tú quieras que tenga un alto reconocimiento social, pues uno tiene que ver qué es lo que ese güey está aportando. ¿Por qué? Porque, ¿qué aporta Cristian Nodal? Unas buenas rolísimas para echar desmadre y peda. Si tú puedes aportar unas rolas mejores que las de Nodal para echar peda, pues ponte a trabajar en eso, busca las oportunidades, busca las plataformas y órale a chingarle, a trabajar. Es decir, construye el valor social para proyectarlo. Construye tu valor sólido para proyectar tu valor social más bien. Y entonces eso es en lo que hay que enfocarnos. Y entonces sí, cuando somos jóvenes no tenemos tanto valor social y nuestro valor social es muy efímero. ¿Por qué? Porque si tú eras el que jugaba el Mike de segundo C y te vas a la prepa donde ya no te dejan jugar fútbol, tu valor social se fue a la chingada. Porque entonces en la prepa que ya no te dejan jugar fútbol o ya no te dejan jugar fútbol con la misma libertad que en tu secundaria, pues entonces ¿en dónde recae tu valor social en la prepa? Ya no existe. Y esto ocurre mucho y esto es casi un meme de los Estados Unidos, que tienes al coreback de la high school que después se vuelve taxista. ¿Por qué? Porque el coreback de la high school, pues toda su personalidad y su valor social giraba en torno a que podía jugar fútbol americano a un nivel más o menos decente. No prosperó, no le echó ganas, no se convirtió en un jugador de la NFL, no tenía nada más que dar en la vida, terminó con un nivel de valor social bajísimo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que tenemos que construir valor sólido, porque el valor sólido es lo que permea a través del tiempo. El valor sólido es independiente y no es líquido, por eso es sólido. Y entonces, chavos, si tienen esta cuestión de, es que las mujeres no me pelan, es que las niñas de mi escuela no me pelan, es que no sé qué, no se preocupen por eso. Van a tener 40 años para preocuparse por eso. Ahorita preocúpense por tener personalidades propias, por tener habilidades sociales sólidas, por tener valor sólido, por definir sus proyectos de vida. Pero es que mi tía la castrosa me pregunta que dónde está la novia. Güey, tu tía la castrosa está soltera. Lo más seguro es que esté soltera. Entonces, ¿por qué te importaría la opinión de una persona soltera sobre tu estado, tu estado afectivo romántico? Aquí la cuestión, ¿cuál es de nuevo? No te preocupes por cosas que no te tienes que preocupar todavía. ¿Por qué antes era más normal que nos casáramos más jóvenes? Porque vivíamos menos tiempo. Así, para pronto. La esperanza de vida no tenemos un referente de cuánto se ha aumentado en el último siglo. La esperanza de vida pasó de ser de 40 años a 90 en algunos países. Casi se duplicó y estamos en vías de llegar a los 100 años de esperanza de vida, de expectativa de vida. Entonces, obviamente, si tú nada más vivías 40 años y tenías 20 y no tenías novia, ya te chingaste. ¿Por qué? Porque ya era la mitad de tu vida. Ahora tienes 20, no tienes novia, qué bueno, porque es la cuarta parte de tu vida apenas. Eres un niño en términos de desarrollo. Y sé que a muchos adolescentes no les gusta esto porque sienten que los infantiliza de, es que yo ya soy un adolescente, yo ya puedo tomar mis decisiones. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque todavía no has desarrollado las habilidades para hacerlo. Y entonces muchas veces tenemos esta idea de que queremos crecer demasiado rápido porque creemos que la edad nos da valor.
No. Lo que nos da valor son las habilidades y las cualidades que adquirimos a través del tiempo. Y obviamente si tú eres un chavo de 22 años que en su vida ha abierto un libro, un escuincle de 17 años que ya se escribió a lo mejor un libro mal hecho, pero que ya lo escribió y que viene de una reflexión sesuda de todo lo que aprendió de la secundaria, tiene más valor sólido que tú. Y no tiene que ver con la edad, tiene que ver con las cualidades que esta persona tiene. Obviamente tú como adulto de 22 años que a lo mejor tiene la posibilidad de un trabajo de medio tiempo y puedes sacar a una chica al cine sin la necesidad de pagar a dos por uno, tienes más valor social que el escuincle. Pero en el largo plazo el escuincle te va a comer en valor social. ¿Por qué? Porque tiene el valor sólido para hacerlo. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es eso. Hay que enfocarnos en el valor sólido. ¿Y esto cómo se relaciona con la hipergamia, Alex? Porque las mujeres se acercan por los indicadores de valor social, pero se quedan por los valores sólidos. Una mujer sí se va a acercar a ti porque tengas 10,000 seguidores en Instagram, sí lo va a hacer, pero va a decidir si se quiere quedar contigo cuando identifique esos rasgos de valor sólido, cuando encuentre qué es lo que hizo que tuvieras esos 10,000 seguidores. Y si se da cuenta que tienes 10,000 seguidores porque vas mendigando likes, te va a mandar al diablo en 2 segundos. ¿Por qué? Porque no tienes el valor sólido para respaldar esa apariencia que estás manejando. Sí, y muchas veces se da cuenta en eso, o un claro ejemplo es cuando el güey proyecta muchas cosas, no sé, tiene su negocio, tiene crecimiento en redes sociales, es una persona que lo conocen mucho, se mete a la relación, esta chava, y pues el güey empieza a ser inseguro, empieza a proyectar las inseguridades, que es otra cosa que hay que trabajar, las inseguridades, que empieza a decirle, oye, ¿por qué le das like a tal hombre? Oye, ¿por qué le hablas a tal persona? Oye, bla, 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 y terminan habiendo unos conflictos de relaciones cabrones, o sea, se destruyen relaciones y es donde empieza que la mujer terminan peleados y la mujer empieza a decir, pinche hombre, paso de verga, o el vato empieza a decir, las mujeres valen para nada y se crea un conflicto y tienen traumas y bla, bla, bla. Por eso es que yo, en lo personal, como joven, te digo que no te concentres en eso. ¿Por qué? Porque me pasó, me concentré tanto en eso que yo creí que era algo como un proyecto de vida, que realmente eso era el significado de la vida, el estar amando a una persona, el estar en pareja, cuando realmente no es así. Empieza a descubrir qué es eso que realmente te gusta, qué es eso que realmente quieres a largo plazo y concéntrate en eso, trabaja en eso todos los días, trata de aprender algo lo más mínimo que sea, si se puede mucho, pues mucho que mejor, ¿no? Pero construye eso. ¿Qué es lo que realmente te gusta? Te voy a poner un ejemplo. A mí lo que me gusta es hacer ejercicio y a mí lo que me gusta es enseñar a los jóvenes que no saben algunos conceptos para que puedan iniciar. Porque yo cuando inicié, la neta, yo inicié con las creencias de toma limón con agua y vas a perder 10 kilos por mes. Entonces, eso es un ejemplo de lo que, hacia dónde va enfocado mi proyecto de vida. Entonces, cada quien experimenta también. No te digo experimenta y que te vayas metiendo de relación en relación. Experimenta con personas, relacionate con personas de todo tipo, con personas que son acapum, con personas que les gusta cierto género. No excluyas, no te metas en este círculo vicioso de pertenecer a un grupo social y quedarte ahí siempre, porque tal vez cuando seas grande vas a recordar y vas a decir, ay, cabrón, pues sí estaba chido tal grupo, ¿no? Hubiera experimentado más joven. Y es algo que me han contado las personas que son mayores que yo. Entonces, básicamente es eso y tampoco creas ni caigas en ese círculo del falso valor social, porque al final de cuentas no tienes con qué respaldarlo. No es como si yo te dijera, sí, yo sé mucho de fitness, pero el papelito de que soy un coach certificado, pues no lo tengo, entonces no me vas a creer y no estaré siendo congruente como lo dijimos, la palabra clave, ser congruente con lo que realmente estás proyectando, no ser falso, porque en algún momento se te va a caer toda tu máscara y te vas a sentir mal, te vas a sentir triste y hasta te dé tristeza o depresión, no sé, en algunos casos puede llegar a tal grado, ¿no? Y pues con eso concluimos básicamente lo que es el tema de qué es un hombre alfa. Nos aportó mucho el Alex desde cosas primitivas que muchas veces tal vez no comprendemos o no estudiamos prácticamente. Y pues espero realmente hayas analizado toda esta información, la hayas canalizado y que te haya servido.
que realmente haya influido en tu manera de pensar. No venimos aquí a cambiarte y decirte actúa de tal forma. Venimos a compartir y a quien le sirva, que lo tome. Y qué bueno que si a mucha gente le sirve, que lo tome, que lo empiece a aplicar, ¿no? Entonces, pues ya para terminar, Alex, tus redes sociales, algo que quieras promocionar, algo que quieras transmitir de ahí en fuera. Claro. Pues miren, mis redes sociales me pueden encontrar en TikTok como Alex Flores. Así salgo. En lugar de la E, nada más hay que usar un 3. En Instagram estoy igual, alex.flores. Y bueno, también en mi canal de YouTube, igual, Alex Flores, ¿no? Eh, Otra cuestión que también me gustaría rescatar aquí es que ya va a salir a la venta el libro que estoy escribiendo. Va a ser un libro que yo espero sea un punto de partida más que otra cosa. Es decir, que sí tenga las bases, que sí tenga la información, que sea información sistematizada para el lector, pero que sobre todo le sirva para despertar esta curiosidad y estas ganas de profundizar, que también ahí la parte más valiosa del libro, de las más valiosas, es la bibliografía, ¿no? Que si tú estás leyendo el capítulo de la jerarquía sociosexual y de pronto ves la referencia ahí de la teoría humana de la dominación sociosexual, te vayas a las referencias, veas el libro y puedas consultar el otro libro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, y aquí es en donde fallan muchos coaches, muchos gurús, no ponen sus fuentes, no ponen de dónde sacan las cosas, y entonces como no ponen sus fuentes o como no ponen de dónde sacan las cosas, pues se complica mucho esta parte de la comprobación, esta parte de darle un rigor a todo este mundo que también lo necesita. Y entonces, justo, ¿no? Ya va a salir a la venta, va a salir en Amazon, el libro se va a llamar Los modales no hacen al hombre, va a tener muchísima información de mucho valor y también pues irles avisando o ir adelantando un poco la cuestión que se van a empezar a dar cursos híbridos aquí en la Ciudad de México. Estos cursos híbridos van a tener la posibilidad, obviamente, de tomarse de manera presencial directamente conmigo. Van a ser pocos lugares, pero también se va a poder tomar a distancia, ¿no? A través de transmisión en vivo, es decir, yo voy a estar dando la clase presencial y esa misma clase presencial que yo voy a estar dando se va a transmitir en vivo para las personas que se conecten a distancia. Entonces, esténse atentos de eso. Va a ser una dinámica que yo espero que empiece ya a funcionar en enero. Voy a estar avisando todos los detalles a través de mis redes sociales. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación, Daniel. Fue un placer estar aquí platicando contigo. Claro, gracias a ti por ser el primer invitado del podcast con el que abrimos, porque realmente para mí es un hombre de alto valor, sí. Y sus cursos están muy buenos, se los recomiendo. Yo estoy tomando uno y están demasiado buenos. Entonces, gracias por escuchar, por llegar hasta este punto del podcast, a este punto del video, también si lo estás viendo en YouTube. Y pues nada, hasta aquí le dejamos y te veo en el próximo podcast. Y como siempre decimos, la frase del podcast es todo parte de un pensamiento.